Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estamos en el mundo. Hoy estamos aquí en eh, el segundo Lab Day, es el segundo que hemos tenido que es público. Tenemos a varias personas en el espacio, tenemos a Caroline del ICA SUV. No sé, Caroline, si quieres decir algo, una bienvenida, if you'd like to say anything. I'm putting you on the spot in Spanish. I have to speak in English. Yes. But hello, everyone, and welcome to this Lab Day. And thank you very much to Rosa for helping us to deliver this session. And I think it's going to be very interesting. So please do talk about the issues that Rosa is going to present. Gracias, Caroline. Thank you. Bienvenidos a todas y a todos. Es mi segundo año poder hablar y apago esto para que ya no... Venga, ok. Es la segunda vez que trabajo con la IACA-SV, hablando, apoyando, creando unos espacios para hablar de la diversidad dentro de los archivos y también con muchas ganas que lo podemos hacer en castellano, que es un espacio global para poder hablar de los temas y tener un espacio no solo dentro de nuestros equipos, pero también un espacio público. Quiero decir que es un espacio que vamos a cuidar. A lo mejor hay varios puntos de vista que van a salir, varias formas de explicar o cositas que a lo mejor no se entienden del todo, pero también cuidar y tener mucho respeto y asegurar que cuando tenemos una pregunta o alguna duda se hace con mucho amor, con mucho cariño y siempre con... Sí, respetando a la gente en el espacio. Así que no quiero tomar más espacio, igual podemos ya empezar el Lab Day. Tenemos a todo el mundo está aquí tiene la posibilidad de abrir la cámara si quiere, usar el chat, pero tenemos a nuestros panelistas que hoy van a aportar y se van a introducir de dónde vienen, dónde son, unos 2-3 minutitos para situarnos un poco del contexto de dónde vienen. Así que, no sé, Margarita, si te gustaría empezar. ¿Sí? Sí, claro. Presentándome primero, ¿verdad? Ok. Sí, Bueno, sí, sí. yo soy Margarita Vargas Betancourt. Originalmente soy de México. Soy Puma. Estudié letras hispánicas en la UNAM y después hice un doctorado aquí en Estados Unidos en estudios latinoamericanos y actualmente soy la encargada del fondo reservado de la Biblioteca Latinoamericana y Caribeña en la Universidad de Florida, que no está en Miami, está al norte de Orlando, en un pueblo que se llama Gainesville. Gracias, Margarita. Pepita. Gracias, Rosa. Buenas tardes, soy Pepita Raventós, soy la directora del Archivo y Gestión de Documentos de la Universidad de Lleida, en Cataluña, España. Yo soy de base, soy maestra, historiadora y doctorada precisamente en gestión de documentos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, precisamente mi interés en colaborar en los Lab Days es porque realmente resulta súper interesante diferentes aspectos que son inimaginables precisamente desde una perspectiva de archivo puramente tradicional o cotidiano, o el trabajo cotidiano que realizamos. Y bueno, animar a que esto pueda seguir adelante. Muchas gracias, Pepita. A ti. María Clara.
Hola, buenos días. Entonces, yo soy María Clara Quiroz, yo soy historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Hice una maestría también en la Universidad Nacional. Bueno, y desde hace como 20 años me dedico a los archivos históricos, al patrimonio documental y bibliográfico. Entonces, sí, he trabajado como en todas las etapas de los archivos. He escrito archivos, catalogado archivos, después trabajé unos años con un archivo de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo y los últimos 8 años estuve como directora del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, un archivo que tiene casi ya 4 siglos de existencia. Gracias, María Clara. Y Juan David. Pues primero que todo, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Yo soy docente titular de la asignatura de Medio Oriente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy internacionalista de maestría y historiador de licenciatura. La licenciatura la hice en la Universidad de Antioquia en Colombia y la maestría sí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, de diferentes momentos me he acercado pues como tal al archivo y actualmente estoy trabajando la cuestión palestina y cómo a través de los archivos se puede construir memoria y conjunta, digamos, a largo plazo para apoyar pues como la causa de la reconstrucción de tejido social en la región a través precisamente de los archivos. Entonces, más o menos sería esa la perspectiva que quisiera plantear. Y como somos un grupillo más pequeñito, creo que tenemos espacio para que Jordi, Luisa, Laura, si queréis también decir, sé que estáis aquí como escuchando, pero creo que tenemos espacio para escuchar y conoceros también. Así que no sé, Luisa, me he ido tomando el cafelito, perdonad. No hay problema. Bueno, yo soy Luisa Fernanda Mesa, soy bibliotecóloga. También tengo una maestría en estudios culturales y llevo frente al área de servicios documentales aquí en la Universidad de los Andes 10 años. Acá trabajamos todo el tema de, somos lo que sería el archivo universitario, pero con una visión amplia de ser una oficina especialmente de consultoría y de asesoría para las demás unidades dentro de la universidad. Interesada en el tema, como decía Rosa, pues aprendiendo más que aportando en este momento, así como con mucha expectativa de escuchar los aportes que tienen todos los invitados y bueno, eh, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias. Jordi. Saludos, buenas tardes, buenas noches. Jordi Padilla Delgado, gestor de documentos en el Archivo Municipal de Lloret de Mar, que es una pequeña ciudad a unos 60 kilómetros de Barcelona, en Cataluña, España. También como Pepita, máster en gestión de documentos por la ESAGE, la Escuela Superior de Archivística de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y interesado en este taller, sobre todo porque estamos desarrollando e implantando en el archivo un programa de interseccionalidad y archivos basado en 4 ejes: mujeres, personas migrantes, minorías LGTB y personas con diversidad funcional y cognitiva. Y también conocí un poco tu obra, Rosa. Me parece que la seguí un poco en un máster de Humanidades Digitales de la Universidad de Lovaina, de la CAU Leiden, me parece, ahora coincidiendo con la pandemia, creo. Y me interesó y pensé, hay que estar aquí. Gracias. Gracias, gracias. Laura. Si quieres puedes abrir la cámara o no. No tiene audio, está poniendo en el chat. Vale. Que está tratando de activarlo. Vale. Intento yo ayudarle, a ver. Let's see, a ver. Qué raro. Caroline, can you help Laura with audio? Creo que ahora lo tiene abierto, Rosa. She's unmuted.
It might be her audio. ¿Y la cámara, Laura? ¿La cámara funciona? No. She is the same as everybody else. Okay. Okay, how odd. Okay. Bueno, seguimos y no tengo audio, estoy tratando de activarlo. Vale, vale. Entonces seguimos y si igual en el chat puedes aportar o hacer las preguntas, pero es un espacio, es nuestro espacio. Así que empezamos. He puesto las preguntas en el chat para que todos tengamos la info, pero hago la primera pregunta. Es un poco, sé que que podemos estar días hablando de cada pregunta, pero intentemos hablar unos minutos, así cada persona pueda aportar y también podemos debatir y discutir un poco. Así que la primera pregunta es ¿cómo se entiende la diversidad en el país o los países donde estáis trabajando? ¿Son términos o conceptos que ya están trabajados, masticados, utilizados o es algo que tenemos que pensarlo más o que estamos al principio de esa conversación? ¿Cómo lo veis en vuestros contextos, en vuestros países? Pepita, tienes el micro abierto, así que Pues sí, empiezo. Esto es lo que iba a adelante. preguntarte, digo, ¿quién empieza? Sí, no, Pepita, venga. Venga, pues me lanzo. A ver, en principio no es un concepto fácil. Pienso que no es un concepto fácil porque sí que se ha hablado muchísimo de diversidad, sobre todo viendo que no solo es una situación en nuestro país a nivel de inmigración. Si acaso, Jordi, si tú consideras, como los dos somos muy cercanos, pues si consideras, creo que igual tú añades algún aspecto más a lo que yo pueda decir, ¿vale? Precisamente es lo que decía, ¿no? Que a nivel de inmigración, cuando hay un porcentaje muy elevado de población donde vives, que realmente, bueno, claramente es nueva venida, o sea, que no es que haya nacido aquí, sino que por circunstancias de cada uno, pues obliga a que tengas que convivir, bueno, que tengas, ¿no? O sea, que convivamos en un entorno pues muy diferente. Y a mí sí que se me plantea una cuestión respecto a esto, precisamente cómo a partir del trabajo que realizamos cotidianamente podemos hacer más fácil nuestra vida social cuando es tan diversa, tan rica, pero que a la vez es tan dispar, ¿no? Porque ves situaciones cotidianamente que te hace plantear situaciones que dices, no lo comprendo. Y os pongo un ejemplo. Precisamente a nivel de trabajo, como tienes que moverte de un espacio a otro dentro de la propia universidad, y pongo a la universidad porque es la que mejor conozco, te das cuenta que esa diversidad no es inclusiva. O sea, realmente nos cuesta mucho a todos aceptar de igual a igual. Ves que nos esforzamos todos en que eso no se produzca así, pero cuesta, realmente cuesta. Y, por ejemplo, os voy a poner otro detalle. Esta mañana a nivel de la universidad estábamos grabando un vídeo para explicar a la comunidad universitaria cómo debe realizar la destrucción certificada y qué aporta ese ejercicio al objetivo 12 de la Agenda 2030 a nivel de sostenibilidad y mejora del medio ambiente, ¿vale? Esa destrucción certificada se hace en la universidad a través de una fundación social, que son personas con cierta discapacidad o cierta dificultad social. Entonces, esas personas no siempre son bienvenidas, no siempre son bienvenidas.
y cuesta muchísimo cómo convivir. Otro ejemplo que me gustaría poner encima de la mesa es precisamente con gente de raza distinta a la nuestra, ¿no? Ya no digo religión, pero sí raza distinta. Entonces, esa diversidad también es otro detalle importante de que a veces, bueno, ves que nos esforzamos todos a explicar bien, pero cuando lo observas de fuera te das cuenta que no lo hacemos de la misma manera que fuera personas de nuestra misma raza o de nuestra misma cultura. No lo hacemos igual. O sea, inconscientemente respondemos diferente. Y otro detalle también importante es que la gente joven que manifiesta su, bueno, pues puede manifestar su ser diferente, ser diferente, a nivel de homosexualidad o a nivel sencillamente de que piense distinto. También observo que en esa diversidad también nos cuesta aceptarla. Claro, cuando eso lo trasladas a nuestra realidad cotidiana a nivel de archivo, piensas, la producción documental va a ser ecuánime con esa realidad y esa diversidad. Hasta aquí. O sea, esa es mi primera respuesta a la primera pregunta. Gracias. Bueno, yo corroboro 100%, Pepita, tus impresiones. En nuestro caso es exactamente el mismo, son contextos muy similares, muy parecidos. En nuestro caso somos una población que vive del turismo básicamente y eso ha hecho que la composición étnica plurinacional es muy amplia. Y tenemos fondos municipales como Archivo Municipal y también tenemos fondos patrimoniales y personales de personas que viven o asociaciones que viven aquí. Y si hasta ahora realmente la historia que se deriva de los fondos que conservamos es una historia masculina, blanca, heterosexual, cristiana, católica. Cuando hace ya unos 50, 60 años eso ya no es así. Entonces, esa diversidad nos está obligando a ir a llamar a las puertas de asociaciones, de presentarnos de que somos el archivo de todos y de todas las personas, de todas las comunidades y incluir esa inclusividad, esa inclusión es una parte esencial como servicio público que damos a toda la ciudadanía independientemente de sus características. Gracias, gracias. No sé si alguien quiere responder o Yo puedo Pues, responder. sí, sí, Perdón, Juan David. Margarita. no, pues si Margarita, quieres, Margarita y luego yo sí. Ajá. perfecto. Bueno, estoy viendo la pregunta 1, entonces yo voy a responder lo que yo veo en Estados Unidos, porque es donde he vivido y donde trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces, desafortunadamente ahorita estoy más conectada con este contexto que con México. ¿Cómo se define o entiende la diversidad en Estados Unidos? Bueno, hasta el 2016 el término de diversity, equity e inclusion estaba como muy en boga, muy aceptado. Después del 2016, con las elecciones, una campaña que empezó desprestigiando a los mexicanos y un presidente que empezó a atacar diversidad y equidad y todo eso, las cosas han cambiado. Yo vivo en Florida, en donde es el extremo, y ahorita en el 1 de julio entraron en efecto varias leyes que prohíben, de hecho, todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. De hecho, hoy estaba viendo el periódico de los estudiantes de aquí de la universidad y estaban hablando de esta preocupación de que el gobierno de Florida ya prohibió que se dedique ni un céntimo a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, lo que ha pasado es que nosotros ya no estamos usando esos términos. Ahora usamos cosas como multicultural, migrante tampoco, porque y como mexicana me toca sentir muy claramente toda esta política de discriminación. Entonces, estamos usando otros términos y también sabiendo que se está quitando los fondos para este tipo de programas. Entonces, estamos en un momento, la verdad, bien difícil. Muchas gracias, Margarita. Y también creo que es importante destacar que los Estados Unidos es un país muy grande y que cada estado tiene leyes y una forma de trabajar que es única a cada estado. Así que
eso salió en el primer Lab Day que tuvimos más íntimo, que es importante saber que Margarita habla de Florida y ese contexto y esa universidad, porque es muy fácil decir los Estados Unidos, pero Nueva York a Texas son como dos países a veces. Así que lo digo en plan para destacar ese momento, porque a mí se me había olvidado en el primer Lab Day y dije, pues sí, toma, pero no, es que es muy... Pero eso también es la realidad en otros países más pequeños, que el norte y el sur son totalmente distintos. Así que también por eso creo que también es importante acordar que somos personas que trabajamos en estas instituciones y que representamos, a veces representamos esa institución, pero somos personas dentro. Así que también es acordar ese punto. Juan David. Perfecto. Yo, al hablar de diversidad, pues no sé desde dónde abordarla, porque pues yo soy colombiano, pero vivo en México, pero estudio el conflicto palestino-israelí o la situación palestina. Entonces, pues no sé pues por cuál lado meterme más. Por ejemplo, el caso de la cuestión palestina y su relación con Israel. Es una cuestión bastante compleja porque la diversidad ahí la vamos a tratar desde diferentes puntos de vista y en diferentes momentos históricos, porque digamos la diversidad en sí misma en Medio Oriente tiene una historia muy particular, bastante diferente, por ejemplo, a la europea. Y vamos a ver entonces dentro de ese mismo cuestión de identidad que de alguna manera tenemos que tratar la cuestión palestina desde todas las consecuencias que va a traer precisamente este ingreso de Medio Oriente a la modernidad, la configuración de los estados-nación, el cambio de la identidad dentro de la región y demás, y de cómo va a haber un choque dentro de ese proceso en un territorio específico donde de alguna manera dos poblaciones van a quedar confrontadas alrededor precisamente de la lucha por tener territorios más o menos homogéneos dentro de un contexto de colonialismo británico dentro de un territorio en específico. Entonces ahí vamos a ver precisamente que se van a, digamos, conjugar diferentes fenómenos, entre ellos, por ejemplo, el colonialismo de colonos, el imperialismo británico, las influencias de diferentes potencias extranjeras, la debilidad en la que llegan los palestinos después de la represión de los británicos en las revueltas del 36 y demás. Entonces, del 26, y bueno, entonces se me olvida la fecha exacta, pero diferentes represiones que sufren los palestinos y de alguna manera eso va a llevar a que, digamos, se consoliden proyectos muy disímiles dentro de ambas poblaciones en donde la, digamos, principal dificultad ha sido precisamente cómo empezar a construir convivencia entre ambos pueblos que de alguna manera ya está visto que no van a poder vivir de una manera separada, sino que, digamos, van a tener que convivir precisamente en un territorio que ambos reconocen como propio y que, digamos, ya ese paradigma separativo, tanto de dos estados, de un estado, tres estados, reservas y demás, no va a aplicar en ningún momento y que lo que hay que empezar a construir es precisamente un proceso decolonial en donde se sienten las bases para generar una narrativa conjunta en donde ambas partes tengan que afrontar las atrocidades que ambas han cometido y donde un sistema colonial de colonos aplicado precisamente desde Israel sobre Cisjordania, sobre mucha parte pues, de la Palestina histórica, va a tener que, digamos, ir retrocediendo con el horror precisamente que significa reconocer las atrocidades que se cometen, los procesos que se viven y demás en este proceso pues que empieza de alguna manera. Lo que quiero transmitir con esto es que de alguna manera ese siglo XX lo podemos tratar desde dos perspectivas. Está la de Eric Hobsbawm de un corto siglo XX en donde de alguna manera se habla desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta finales de la Guerra Fría, pero también vamos a tener el de Julián Casanova de un largo siglo XX en donde se acarrean todas las consecuencias del colonialismo del siglo XVI, de la expansión europea por el mundo, la modernidad, todo este tipo de fenómenos que en final va a de alguna manera llevarse a el territorio de Medio Oriente y de Palestina, la Palestina histórica en particular,
en donde todos esos fenómenos van a confluir y van a generar precisamente la idea de que de alguna manera hay que separar la diferencia, hay que mantener que toda diferencia tiene que tener una manifestación territorial, por ejemplo, y que esa manifestación territorial tiene que plasmarse en la división de los pueblos, de alguna manera que en muchos casos pues no ha funcionado, en otros sí, pero digamos que en muchos de los casos no ha podido ser funcional. Lo tenemos en el caso, por ejemplo, de la India con los musulmanes, en Cachemira, en muchos lugares en donde el paradigma separativo pues no ha funcionado como tal. Entonces creo que hasta ahí lo puedo dejar por el momento. Vale, gracias. Gracias. María Clara. Vale, entonces, bueno, pues estaba pensando que, pues como si lo pienso desde el país o desde la perspectiva del país, Colombia se entiende como un país diverso, pero como en su naturaleza. Entonces, ahorita estaba pensando que es como muy paradójico que nos entendemos y parte de nuestra identidad es como lo diversa que es nuestra naturaleza, pero eso no lo podemos, no se ha traslapado, o sea, no se ha trasladado como con tanta fluidez al plano de los servicios o de la vida pues de las personas. Este es un país que ha absorbido muy mal a los migrantes siempre y en este momento hay una población migrante inmensa que llegó desde Venezuela. Ahí va. Ahora, si en el plano como ya la vida como política del país, como ya las personas, lo diverso, a mí siempre como que si me hablan de diversidad, siempre lo pienso en términos de diversidad sexual y eso también lo hablábamos en el primer Lab Day. Entonces, absorbemos tan mal los migrantes que ni siquiera entendemos lo diverso como las personas que vienen de otro lugar. Entonces, ni siquiera lo incluimos en nuestros términos de diversidad. Aquí hay una ley que penaliza la discriminación. Entonces, además, lo diverso y la inclusión a todo nivel se ha tratado es como desde la ley, desde penalizarlo. O sea, es obligatorio, pero pues la inclusión nunca se hace por obligación, ¿no? Se necesitan como otra serie de cambios más de mentalidad que una ley. Pero bueno, pues ahí va. Gracias, gracias María Clara. No sé si alguien quiere responder a algo que han escuchado o reflexionar un poquín más. Este punto de la ley o si es necesario la obligación es un punto, creo que a veces necesitamos las leyes para empezar un proceso, pero también es ¿por qué necesitamos una ley para empezar o asegurar que podemos tener X debate? No lo sé, es un poco un punto que podemos a lo mejor hablarlo más. Pero dejo el espacio. No sé si alguien quiere decir algo. Rosa, yo con lo que estás comentando ahora y con las diferentes intervenciones, yo no soy partidaria de tantas leyes. Creo que es muy importante buscar otros elementos que pueden facilitar esa inclusividad y favorecer esa diversidad. Y por ejemplo, este fin de semana en Twitter se publicó de un instituto catalán el uso del lenguaje masculino y femenino y el uso de los artículos masculinos o femeninos y que a veces forzamos ese lenguaje para referirnos tanto a hombres como a mujeres o al sexo femenino o al sexo masculino o con la intención de que sea lo más amplio posible. Y realmente eso nos lleva a forzar de tal manera el lenguaje que al final se consigue el efecto contrario y no dar valor. Y eso me hizo reflexionar precisamente y pensar ahora con lo que estabas diciendo a nivel de ley, que a veces es eso, el lenguaje nos puede ayudar. Nosotros, por ejemplo, lo que explicaba Jordi, pues también, o sea, intentar hacer visible lo que es más, a veces más chiquitín
pero que a veces puede tener una trascendencia muy importante precisamente para hacer ver, ¿no? No tener tanto que decir, esto se hace así o se hace así. No, esto no es así. Es más dar ese ejemplo para que la sociedad tal vez madure. No sé, es mi reflexión, no sé si la compartís, pero creo que eso nos puede ayudar muchísimo a comprendernos un poco más. No sé, ¿qué pensáis? Me gustaría escucharos. Pues, ay, perdón, vuelvo y hablo. Pues claro, yo también quisiera que las cosas sucedieran de otras maneras, de verdad que el cambio se operara más desde las mentalidades, pero no sé, saber que hay gente que con unas expresiones súper racistas, violentísimas, es que este es un país muy difícil en esos términos, por ejemplo, en lo del racismo. La condenaron, o sea, tuvo un proceso y la condenaron y eso se hizo público, pues también me parece que es necesario. Y sí, también honestamente quisiera que las cosas pasaran de otras maneras, o sea, que la entrada de esos cambios fuera otra y no condenas que además pues celebremos porque pues no hay nada que celebrar, pero pues pues si eso es lo que hay y si de alguna manera sí se hacen respetar los derechos de alguien, porque pues es una condena de cuántos actos racistas que puede haber en este país todos los días. Pues yo quisiera como agregar algo precisamente con lo que dice la compañera María, y es que precisamente, a ver, yo creo que la ley no es el fin último de ningún proceso de diversidad, por decirlo de alguna manera, porque la ley de alguna manera responde a ese vacío que tiene la sociedad a la hora de abordar precisamente la diversidad. Entonces, digamos que va generando un marco donde la gente con el transcurso del tiempo va a precisamente no necesitar ese marco como tal, pero en un principio va a generar ciertas condiciones para que, digamos, ciertas actitudes que están normalizadas empiecen a dejar de estar tan normalizadas y empiecen, digamos, a formar parte de aquello que cuestionamos dentro de la misma sociedad, por decirlo de alguna manera, porque también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se crean incluso los marcos para la exclusión de esas personas a través de lo jurídico. Y si eso no se cuestiona y no se, digamos, revierte de alguna manera, no va a llevarse el camino hacia construir una verdadera diversidad que al final del día es un proceso que va a llevar incluso generaciones en la medida de que, digamos, es difícil que vayan a cambiar, digamos, las formas de pensar de las personas que ya han sido formadas en diferentes procesos y, digamos, que mientras se produce ese cambio que va a tardar muchísimo tiempo, digamos, la ley lo que hace es generar ese marco para que en los casos donde se produzcan esas discriminaciones se pueda al menos, digamos, proceder en la medida de que, digamos, se pueda proteger los derechos de ciertas personas que hayan sido objeto de discriminación o llamado, digamos, de violencia contra ellos o discriminación hacia ellos desde diferentes ámbitos de la sociedad. Gracias. Margarita, no sé si quieres Sí, claro, ir a yo voy a cabeza llevar, la intención ahí un poco. Sí, sí, voy a llevar esta conversación a otro lado, pero sí. yo, bueno, como dije, crecí en México, fui a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y crecí oyendo que el autónomo estaba en el nombre de casi todas las universidades, la Autónoma de Morelos, la Autónoma de México, y ahorita acaba de pasar una ley, aquí en Estados Unidos, en el que se está prohibiendo que los docentes de Florida enseñen sobre diversidad. Está prohibido enseñar sobre razas, sobre racismo, sobre sistemas eh, de opresión sistemáticos. Está prohibido. Si tú tienes la plaza, te la pueden quitar. Y si no tienes la plaza, pueden no dártela, nada más porque no estás cumpliendo esta ley, ¿no? Finalmente entendí, tristemente hasta este punto, qué es lo que significa la universidad autónoma. Esta universidad donde yo estoy no es autónoma. Y
es algo que yo siempre di por sentado, ¿no? Que las universidades eran autónomas. Bueno, estoy aprendiendo que no es así. No sé exactamente cómo estoy contestando lo de la ley, pero bueno, esa es mi reflexión. No, gracias. Creo que es un punto, es que estás como dentro de un momento de las leyes están encima de una situación, no solo de la universidad, sino es un momento muy... Podemos hablar y pensar de las leyes, pero lo estás viviendo de una forma muy directa en este momento, así que creo que es mucho y pensar que no se puede hablar de la raza o de la opresión o, ¿sabes? O educar de una parte de la historia. Es como muy fuerte y choca mucho en hoy en día que hay una ley que exista, pero esto pasa en muchos sitios, así que sí, no, gracias por aportar. Y no sé si alguien más quiere seguir. Juan David, habéis dicho mucho sobre en la primera intervención, hablando mucho y también María Clara, geográficamente, cómo las situaciones tienen un impacto en la realidad y cómo los archivos nos da como un poco de... Perdona, es que estoy perdiendo el vocabulario, pero nos deja entrar en otro país, en otro momento y reflexionar. Es como un loop, es un círculo que nos da ese momento para tener esa reflexión. Y es como profesionales, cómo entramos como personas en ese loop y hablamos de algo que existe, porque a veces lo que está... No es lo que hemos producido, pero tenemos que entrar en esa conversación que a veces es un poco delicada. No sé si alguien quiere reflexionar o si me he explicado bien. Yo creo que los archivos, yo no soy, digamos, archivero de profesión directa, pues, o sea, de formación directa, pero pues yo soy historiador y de alguna manera, si bien hay muchos historiadores que sí se meten al ruedo y trabajan el archivo directamente o lo organizan o lo crean de cero prácticamente en lugares donde, digamos, los documentos están tirados casi que así a su suerte. Digamos que sí hay muchos historiadores comprometidos con el archivo, pero la mayoría de historiadores que no se dedican directamente al archivo dan el archivo por sentado, como que como si fuera algo casi que mágico que aparece ahí, ya tú vas y lo ves y ahí está, ¿cierto? Como que algo que existe exterior al trabajo, precisamente el historiador, que el historiador solo va, lo mira y lo analiza directamente. Sin embargo, el archivo para mí también es algo que está constantemente en construcción y no se limita solo a los documentos o a las cosas que ya están establecidas, que ya están ahí, que ya se pueden tomar, sino que el archivo también recoge la memoria del futuro o debe al menos de recoger la memoria del futuro e incluso ayudar a construir la memoria del futuro. El caso, por ejemplo, del conflicto palestino o la situación de la cuestión palestina e israelí, precisamente algo de lo que yo trabajo es el archivo como una forma de no solamente recoger lo que ya hay, tal vez una de las situaciones que más está, digamos, contenida en documentos oficiales y demás, sino que también es una oportunidad para recoger las experiencias de tanto palestinos como israelíes que han vivido toda esa parte del conflicto, de ir recopilando esa memoria y de ir a través del trabajo con esas personas, en un trabajo multidisciplinar, ir de alguna manera tratando de hacer confluir esas narrativas y empezar a hacer una historia conjunta para dos comunidades que de alguna manera, precisamente, vuelvo a repetirlo, tienen que necesariamente empezar a convivir y que van a convivir en algún momento, independientemente de la solución o de la opción que se elija, si un estado, dos estados o lo que buenamente se puede dar en el futuro.
digamos, van a tener que ir generando narrativas conjuntas, puntos de confluencia y demás, y el archivo de alguna manera va a ser el espacio tanto donde se construye esa memoria como donde se contiene, donde se organiza, y digamos, eso ya ha estado trabajándose desde la sociedad civil, directamente, artistas, intelectuales, ONGs y demás, pero de alguna manera el esfuerzo o tal vez el llamado que se debe hacer es que precisamente eso se institucionalice, forme parte de la hoja de ruta de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, y que se piense precisamente en la reconstrucción del tejido social a través de la memoria, y ya luego en si un estados o lo que sea, porque pues sin sociedad no hay precisamente estado posible para un futuro para los palestinos, ni seguridad para los israelíes directamente. Respecto de lo que estás diciendo, Juan David, me aparece en mente precisamente un fondo que estamos trabajando ahora para ver esa perspectiva un poco futura de lo que puede llegar a ser, ¿vale? Salvando distancias, porque ahí sí que no afecta a un pueblo y ahí sí que os entiendo tanto lo que estás comentando tú para el pueblo palestino y para el israelita, y lo que decía María Clara a nivel del racismo a nivel de Colombia. María Clara también. Ahí entiendo que es una situación de conflicto un poco fuerte y que tiene un impacto muy directo a nivel de población, pero que aquí también nos pasó con la Guerra Civil Española en el año 36 y concretamente desde el archivo tenemos unos documentos de la antigua Escuela Normal, que es la Escuela de Formación de Maestros y Maestras, y precisamente un movimiento que hubo aquí en mi ciudad, en Lleida, que es el movimiento BATE, que es un movimiento de renovación pedagógica, donde un grupo de maestros y maestras, precisamente con inquietud por enseñar y por participar y hacer las cosas diferentes en el ejercicio de su profesión, aplicando leyes de la Segunda República del año 31. Esta gente participó en procesos selectivos donde hablaba de raza, hablaba de coeducación, hablaba del sistema solar, hablaba del feminismo. Realmente fueron capaces de plantear situaciones que concretamente del año 32-33 podría ser perfectamente contemporáneo en este momento, y por una situación de conflicto de guerra civil en el año 36 esto se cortó y estas personas tuvieron que emigrar y realmente, claro, es tan bestia, es una situación así, cuando realmente ves sus vidas, lo que hacían, cómo lo vivían y lo que supuso después. Esto está siendo un aprendizaje muy importante, precisamente que lo están utilizando dos compañeras mías en Historia de la Educación y en formación de maestros, precisamente en la formación de futuros maestros, para dar a entender qué es lo que se siente, cómo actuar, qué hacer, pero precisamente para preparar a esa sociedad que está creciendo, para que se enfrente que no todo es feliz y todo es bueno, Halloween y nos disfrazamos y nos lo pasamos muy bien, que está muy bien, pero hay otra realidad muy diferente que hay que entender. Y claro, ¿cómo haces reflexionar eso? Ellas lo están consiguiendo desde la perspectiva del arte y sinceramente importante, pero teniendo en cuenta precisamente ese aprendizaje con esos maestros, ¿no? ¿Es fácil? No. ¿Cómo? En este momento es un proyecto de humanidades digitales, o sea, reflexionar esa humanidad digital que nos puede aportar, porque la tecnología informática lo que sí nos permite es recrear cómo podría ser diferente, ¿no? Y nuestra experiencia está siendo muy enriquecedora en ese sentido. Vamos a ver si en algún día os puedo decir, podéis consultarlo directamente. ¿Vale? Esta es nuestra idea,
pero ahora mismo que ya tenemos, bueno, pues pequeños conatos de experiencias específicas con jóvenes estudiantes y está yendo bastante bien. A ver. Ay, yo. Pues en eso que decía Rosa, como de ese ir y venir entre el pasado y el presente y lo que uno hace pensando en el futuro cuando gestiona un archivo. Voy a hablar pues como desde la gestión que fue en mis últimos años, en estos últimos años, una de mis inquietudes y era cómo se describe. Y reflexionando en cómo se describe y cómo se cataloga, me encuentro que uno también hace ahí una mediación. O sea, el catalogador y quien describe y quien gestiona ese archivo también hace una mediación. Y no se trata de si me pongo de un lado o del otro, porque además es claro que los documentos se describen como en el lenguaje natural, pero ¿cómo se decoloniza el metadato? O sea, ¿qué se puede hacer para enriquecer esa catalogación? Y eso es un poco uno de los aportes que se puede hacer. ¿Ustedes están oyendo a mi hijo gritando? Perdón, lo tengo aquí al lado gritando. No, no pasa nada, María Clara. Este es un espacio de familia. No, y no Las lo oímos, niñas yo no lo están- oigo. Yo no No lo se oigo escucha para tampoco. Las mías nada. están abajo. Está Así detrás Sí, de que esa puerta no lo gritando. oigo. Ay, qué pecado. no pasa nada y no se escucha. Entonces, como que uno de los aportes que se podría hacer desde la archivística por esto de la diversidad, además de mejorar los servicios del archivo, es catalogarlos de una manera más rica y más enriquecedora para quien consulta también. Entonces, no es usar el lenguaje más políticamente correcto que se pueda, pero sí es, aquí en Colombia es clarísimo, uno ve un documento catalogado, no sé, a principios del siglo XX, y ni siquiera se mencionan las personas esclavizadas que aparecían ahí. O sea, se hablaba era del dueño de los esclavos. Ahora ya uno trabaja un poco más, por ejemplo, por rescatar esos nombres, que son nombres de personas sin apellidos, además, pero rescatarlos y tenerlos ahí en los índices onomásticos. Eso, lugares, un montón de cosas que sí se pueden hacer y que no lo llevan a uno, pues, como a radicalizarse, a hablar, pues, como con lenguajes que además también se van a volver obsoletos. Yo quisiera seguir en ese Etcétera. tema de los metadatos. Nosotros tuvimos un proyecto, hicimos una exhibición sobre los inmigrantes cubanos aquí en Florida y digitalizamos los documentos, los describimos en inglés y en español, pero a la hora de hacer los índices onomásticos fue un ejercicio bien interesante porque en español, digo, en inglés eran como más uniforme y sabíamos exactamente cuáles. Al hacer los índices onomásticos en español, no quiero ofender a nadie, pero voy a platicar lo que pasó. Usamos índices onomásticos de España. Entonces, a la hora que presentamos el proyecto, aquí en Estados Unidos vinieron bibliotecarios, un colega mexicano, de hecho, y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Que si estás usando los índices onomásticos españoles, bueno, está bien, mejor esto que nada más en inglés, pero estás siendo colonizadora. Ya te pusiste a investigar los índices onomásticos de Latinoamérica. Y entonces ahí sí que fue durísimo porque no hay mucha unidad, entonces imposible encontrar los de la biblioteca, los de la UNAM. Finalmente empezamos a usar los de Colombia, pero Colombia en ese momento estaban pasando de los volúmenes impresos al digital, entonces no podíamos ni siquiera comprar los libros para consultar los índices onomásticos que se usan en Colombia. Finalmente pudimos hacerlo y ahorita sigue siendo un reto siempre, pero por lo menos sabemos, ¿no? O sea, que eso que es un reto. Y entonces tenemos un grupo de trabajo que se dedica a trabajar los índices onomásticos en español. Pero sí, para nosotros es bien importante si los documentos que están en español y están tratando sobre la historia de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, pues que el acceso sea también en español, no solo en inglés. Ujú. Yo quisiera agregar algo ahí que se me... Ah, bueno, no, pero si quieren primero Luisa Fernanda, que ya levantó la mano. Sí. Continúa, Adelante, Juan Hanna, David. No. continúa.
¿Cómo? ¿Sigue Luis Fernanda o hablo yo? No, Juan David, Ah, usted bueno, puede sí, hablar y perdón. después Luisa, es lo que Ah, bueno. ha dicho Luisa, ha Ah, querido. perfecto. Yo quisiera agregar algo ahí con lo que se ha dicho, porque precisamente el archivo es una cosa muy interesante porque de alguna manera cuando se producen procesos de violencia, cuando se producen procesos de discriminación, cuando se producen transiciones, digamos, siempre hay una resistencia innata, digamos, en todos nosotros, porque inclusive cualquiera de nosotros podría vivir ese proceso de que cuando las cosas se están saliendo del margen de lo posible que nosotros tenemos y hemos interiorizado, es una reacción natural el querer poner barreras a ese cambio, mientras aceptamos pues que las cosas ya cambiaron y en esa medida, por ejemplo, creamos mitos, creamos explicaciones, aunque fuesen las más rebuscadas del mundo y demás. Y vamos a ver, por ejemplo, que volviéndome, discúlpeme dar tanta lata con volver siempre a la cuestión palestina e israelí, pero tampoco en un caso de Colombia ya para ir combinando también un poco las cuestiones. Por ejemplo, nosotros vamos a ver recurrentemente mitos, por ejemplo, de que no, que es un conflicto que viene de los tiempos de Dios y de Jesús y de la Biblia y que no sé qué. Cuando nos vamos a ir remitiendo a los archivos y vamos a ver que de alguna manera la información que nos va a arrojar es de un proceso que no nace en los tiempos de Abraham, sino que nace precisamente en siglo XIX, siglo XX, con unas prácticas muy específicas que nos habla anteriormente a eso de una convivencia, que nos habla de diferentes proyectos, que incluso nos habla de que el proyecto, digamos, que más adelante se va a convertir en un proceso de colonialismo de colonos, en un principio nos habla de una integración dentro del Imperio Otomano y demás, y que precisamente desde los archivos, cuando se empiezan a etiquetar, se empiezan a crear categorías, se empiezan a hablar de cosas directamente y ponerlas más al alcance de las personas también, de los investigadores, de la gente común. Lo que podemos empezar a derrumbar son precisamente esos mitos que ya nos van a hablar no de un conflicto milenario y esencialista, donde, digamos, es utilizado ese esencialismo para hablar de que es tú o yo, no pueden haber dos acá, sino que eres tú o yo, y desde siempre ha sido así, porque, digamos, de alguna manera se vincula algunas veces con cuestiones divinas y demás. Lo vamos a ir aterrizando en la cuestión más terrenal, más específica, más histórica, más vinculada con ciertos procesos y demás que van a permitir desbloquear hasta cierto punto muchas cuestiones. Por ejemplo, dentro de Colombia, yo me he acercado a los archivos, por ejemplo, de periódicos, y muchas veces estos periódicos eran almacenados. Hoy se está haciendo un esfuerzo más, digamos, de ver qué hay en esos periódicos e irlo, digamos, agrupando en temáticas y demás. Porque el hecho de que, bueno, sí, tenemos muchos periódicos, contenidos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con los periódicos? ¿Qué hay dentro de esos periódicos? Y una vez investigando sobre el papel de Colombia ante la Segunda Guerra Mundial, empecé a ver unas noticias, me encontré con una noticia de qué pensaban en 1944 sobre Hitler en Colombia y 3 páginas más adelante me encuentro con un artículo de 1944 que decía: la Iglesia Católica en Colombia, por primera vez en unas cuantas décadas, admite que los comunistas tenían alma en Colombia. Y yo dije, ¿cómo esta información que está dentro de este periódico no ha sido revisada, no ha sido categorizada, no ha sido planteada dentro de cómo se ha vivido la deshumanización de las personas dentro del conflicto colombiano y que muchas veces lo vemos muy, digamos, cercano a las últimas décadas del conflicto, pero que la vamos a ir poder rastreando durante muchísimo tiempo y precisamente en cómo se utilizaba esa cuestión, inclusive de que los comunistas tuviesen alma o no tuviesen alma, para intensificar el conflicto y generar pues las lamentables sucesos y acontecimientos que hemos visto en Colombia pues dentro de ese proceso. Y digamos que eso es papel precisamente tanto de historiadores, de archivistas y demás, de no solamente ver los documentos como un ente muerto que depositamos en un lugar para que alguien tal vez en algún momento encuentre una información dentro de eso, sino que los vayamos categorizando, los vayamos describiendo, los vayamos viendo qué hay verdaderamente en esos documentos y no solo como cajas llenas de documentos que pues está muy bien que los conservemos, pero si no sabemos qué hay dentro de esos lugares, pues no ganamos muchísimo al final del día. Gracias, Juan David. Luisa. Bueno, pues escucharlos
también me hace pensar que finalmente, si lo queremos ver como eh, todos tenemos un aporte desde nuestro rol. O sea, acá estamos hablando desde lo profesional, pero yo creo que esa preocupación que tenemos de la diversidad, sí, la diversidad de los archivos, pero al final es como desde nuestro rol profesional, como ciudadanos, incluso en nuestras propias casas, en nuestros hogares, debemos como hacer esto un poco más natural. Y escuchaba, sí, lo que decía Pepita, lo que decía Jordi, y es tal vez para nosotros, para nuestra generación, no es algo natural, ¿sí? En la llegada del otro, aceptar la diferencia a veces nos cuesta y no lo hacemos tan automáticamente, ¿sí? A veces hay que hacer un pequeño esfuerzo consciente, pero yo creo que sí podemos tener esa semillita que sembrar en las próximas generaciones y también ser conscientes en esa posibilidad que tenemos de visibilizar la diversidad conscientemente desde nuestra labor, ¿sí? Porque ya el archivo definitivamente y especialmente los archivos universitarios no son estos lugares sombríos, escondidos. Ya tenemos hace mucho rato, creo que hace muchos años tenemos esa posibilidad de ser mucho más abiertos, de estar además en una comunidad con una sensibilidad especial. Entonces, todo esto que hablaban, pues lo que yo les decía, sin tener pues conocimiento de experto del tema, tenemos un entorno y como universidades yo creo que un primer paso y un aporte consciente y claro al tema sería hacer parte de nuestra comunidad de la conformación de los archivos y de cómo también nos interesa realmente el otro, que no estamos aquí en estas paredes que son el campus de la universidad, sino que miramos afuera y también los hacemos parte de. Entonces es como un poco, quería como decirles lo que me lleva al escucharlos en esta preocupación y también como en una genuina confianza en las generaciones que vienen. Yo creo que las generaciones de nuestros hijos realmente están creciendo con papás como los que veo acá en pantalla, que tienen otra mente. Yo muy de cerca me encuentro con este tema de la diferencia, de cómo es de complejo aceptar la diferencia en el otro, que si eres raro, que aunque seas blanco, rubio, siempre va a haber algo que nos parezca raro, ¿no? En el otro, diferente, que raye algo con nosotros, o sea, que nos moleste. Entonces, pues no, creo que en general es como ponernos a ese chip de ser conscientes que desde todos nuestros roles podemos aportar al tema. Gracias, Luisa. Tenemos 10 minutos, así que no sé si alguien quiere, bueno, añadir algo a la conversación o dar un ejemplo de éxito que hemos tenido o que hemos escuchado, o ya hemos tenido un poco unos ejemplos, pero no sé si alguien quiere decir algo puntual. Margarita, Sí, a mí me encantaría compartir un éxito que tenemos aquí. Hace como un año nos sacamos un financiamiento para un proyecto que es archivar las historias de los campesinos en Florida. Y entonces ese financiamiento ha consistido, es primero, este financiamiento es para como establecer contacto, ganar la confianza de estas comunidades, hacer algunas historias orales y después ver si podemos eh, archivar, tal vez ayudarlos a organizar sus archivos y tal vez a proveer acceso a través de las bibliotecas virtuales. Hemos aprendido muchísimo, ha sido una experiencia que yo creo que nos ha cambiado mucho. Trabajamos con dos organizaciones que trabajan con campesinos y lo primero que nos dijeron es, si quieres que trabajemos contigo, se tienen que voluntariar. Entonces hemos estado en campañas de vacunación, en, en cosas muy duras, bueno, con todo esto de las leyes contra los inmigrantes, estuvimos también ayudando a los papás a que hicieran poderes para que le dieran el poder legal a alguien de que se quedara con su hijo en caso de deportación. Si el papá lo deportan, pues el hijo se va con esta otra persona. También hemos estado tramitando
identificaciones comunitarias, porque como aquí no pueden tener licencias de manejar ni eso, pues es y todo eso ha sido muy doloroso por el contexto en el que estamos viviendo, un contexto espantoso. Pero gracias a eso hemos podido como ganarlos la confianza. Tenemos unas historias orales que son, yo quisiera hacer películas de estas, sabiendo también que no puedo, porque si lo hago pongo en riesgo una vida, o sea, pongo en peligro de deportación a una persona. Entonces también este proyecto nos ha puesto a pensar cómo trabajar, cómo preservar estas historias, cómo describirlas y cómo tal vez dar o no acceso, porque no solo es contar la historia, sino no poner en riesgo la vida y la estabilidad de una persona. Entonces, pero bueno, yo lo veo como un éxito, aunque ha sido muy difícil. También lo que he escuchado en ese ejemplo es que el tiempo y el proceso se ha respetado, que a veces creo que es difícil con un proyecto que está financiado, que para este día, esta fecha tenéis que tener todo ya aprobado, ¿sabes? Que también eso es muy importante y cómo hacemos o cómo respetamos ese lado de los seres humanos que están dentro del proyecto, de lo que sea, para decir, vale, yo trabajo o formo parte de la universidad, de la institución, pero quiero respetar a lo que me piden. A veces parece que habéis podido hacerlo, pero no, pues Sí, la seguro que ha idea sido... fue centrar la cultura de estas comunidades. Por ejemplo, un ejemplo es las fiestas, ¿no? Estas comunidades son migrantes, vienen mayoritariamente de México y Centroamérica. La fiesta es importantísima. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Aparte de voluntariarnos, patrocinando, siendo padrinos de la fiesta. Y he tenido así como ah, una institución norteamericana que me dijo, o sea, ¿qué? ¿Vamos a pagar por comida y alcohol y el baile y la música? Sí, porque estamos entrando a la comunidad y la fiesta es la comunidad y si queremos ser parte, es la fiesta. Sí, gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí. Sí, en eso estoy de acuerdo con Margarita, hay que implicarse con las comunidades. En nuestro caso, por ejemplo, estamos intentando desarrollar los instrumentos de descripción aplicando a la reparación, la descripción archivística reparativa con los instrumentos de descripción que disponemos. Bueno, es un intento, no es un éxito, estamos empezando, pero nos encontramos con los mismos problemas que mencionaba ella respecto a descolonizar los instrumentos de descripción, las guías, los tesauros. En nuestro caso, por ejemplo, seguimos muchas guías de origen anglosajón, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y tenemos que adaptarlas a nuestra realidad. También tenemos, por ejemplo, material relacionado con América Latina, porque hubo mucha migración catalana hacia Cuba, hacia Argentina durante el siglo XIX, y a veces nos falta vocabulario y tenemos que recurrir pues a los pocos recursos que tenemos. O sea que ese problema que mencionaba ella también lo tenemos nosotros y estamos intentando resolverlo. Yo quisiera compartir un proceso que se está viviendo dentro de Medellín, que digamos, Medellín durante mucho tiempo fue una ciudad, digamos, de las más peligrosas del mundo, tuvo todo este estigma producto del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, la historia del narcotráfico y toda esa cuestión, pero hoy se ha convertido en un centro de turismo dentro de Colombia, ha ganado diferentes premios, incluso uno sobre el mejor destino turístico de América Latina. Eso fue una sorpresa gigante para Medellín. Y uno de los procesos que, digamos, por ejemplo, nosotros desde varios estudiantes o ex estudiantes o graduados de la Universidad de Antioquia hemos empezado a desarrollar es un proyecto de turismo histórico que de alguna manera empieza a pensar toda la historia del narcotráfico, toda la historia de Medellín y empezar a plasmarla y compartirla con estas personas que están viniendo y que en muchos momentos están llevando una historia del narcotráfico y de la historia de Medellín que es muy telenovela, por decirlo de alguna manera, muy telenovela de Netflix, literal, porque es lo que muchos turistas también quieren consumir al llegar pues a la ciudad. Y parte de lo que nosotros hemos hecho precisamente dentro de este proyecto de turismo histórico es, por ejemplo, empezar a reconstruir la historia de la música dentro de Medellín y esa resistencia frente a la violencia en, por ejemplo, la historia del rap, del punk, del rock,
y todo esto, y cómo, digamos, recuperar esa memoria en cuestión de música, en cuestión de las canciones, de recopilarlas. Es más, un compañero creó una radio que empieza a poner todo lo que es el punk y rock y rap mexicano, de Medellín, que de esos momentos, y de alguna manera con eso empezar también a articular discursos que empiecen a, digamos, plasmar la historia de los jóvenes durante la época de la violencia del narcotráfico, porque muchos de ellos se unieron a estas bandas criminales porque otros resistieron a ese reclutamiento forzado que se hizo desde el ejército, la policía, los narcos y los paramilitares y los guerrilleros dentro de Colombia y dentro de Medellín específicamente. Y de alguna manera, a partir de esos archivos que pues todavía son muy pequeños, porque somos como gente así como que friki, que le gusta una cosa y la otra, y va recopilando información por aquí y por allá, tal vez empezar a generar pues, nuevos archivos para contener esa memoria, y una memoria desde las calles de la ciudad que empiece pues a generar también un nuevo discurso frente al turismo que está llegando a la ciudad y frente a la memoria y a una cosa que no está trabajada, que es precisamente esa historia del narcotráfico y de los jóvenes frente al narcotráfico, precisamente. Gracias, muchas gracias. Sé que sí, en 3 minutos tenemos que terminar, así que ¿alguna última aportación? Sí, Pepita. No. Bueno, ya que me preguntas o me dices, venga, va, los últimos 2 minutos que debo dejaros. Bueno, me ha encantado esta sesión de hoy. Precisamente creo que hemos dado muchísimos puntos de vista y situaciones. Hemos puesto la atención en las personas, hemos puesto la atención en la sociedad, hemos puesto la atención en las leyes, hemos puesto la atención en la historia, en nuestra tradición, en nuestra cultura, en nuestro trabajo como archiveros. La verdad creo que, vamos, yo me voy de esta sesión muy enriquecida, muy contenta de haberla podido compartir con todos vosotros porque, vamos, voy con ideas nuevas. Muchísimas gracias. Gracias, Pepita. Y creo que ha sido muy bonito. Hemos entrado, creo que podemos profundizar muchas cosas. Podemos estar horas o días, como he dicho al principio. Pero sí, muchas gracias por formar parte del Lab Day. Estas ideas, todos los temas que han salido, los ejemplos de éxito, los ejemplos que hemos tratado hoy, lo vamos a hablar dentro con Caroline y con Ellen, y vamos a intentar a crear algo o digital o algo va a salir para poder seguir y aportar algo a la conversación y seguir teniendo y aportando a un nivel más global para poder modelar lo que queremos hacer y hablar. Y así que muchísimas gracias a todos y a todas por ser tan, para mí, valiente, porque no es fácil hablar de estas cosas, especialmente con un grupo que no nos conocemos a un nivel público. Así que muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo o... Tenemos un minutito. No, Soy solo muy puntual hoy. Sí, María Solo Clara. agradecerles. Perdón, Luisa, sí. Gracias. Exacto, muchísimas gracias por la invitación y pues a su disposición en otros momentos y otros espacios que ustedes deseen. Muchas gracias. Caroline, did you want to say anything as a final word in English? No, just muchas gracias to todos for your participation. Yes, and I'm so sorry I couldn't understand very much, but the little I could understand was very interesting. Bien, ole, se ha lanzado en el castellano. Muy bien. That's right. Thank you, Caroline. Thank you. Well, thank you. ¿Ves? He cambiado el chip. Gracias a todos. Buen día, buenas noches, buenas tardes. Así que hasta la próxima, hasta el próximo Lab Day. Venga, Hasta la próxima. Gracias. Que estén muy bien. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Adiós.
Mm.